Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, el Evangelio nos enseña sobre la casa de oración. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús ya ha ingresado triunfalmente a Jerusalén. Va a realizar su misterio pascual. Y Jesús, al entrar, ya hemos visto ayer, se acercaba a la ciudad y empezó a llorar, a lamentarse por la ciudad. ¿Por qué? Por el rechazo. Y esto, queridos hermanos, ha sido una llamada de atención para cada uno de nosotros. Pero hoy Jesús quiere reivindicar también el templo. Jesús quiere recordar que el corazón de la fe de un judío es el templo, porque en él está encerrada todas las promesas. El templo es casa de Dios, casa de oración. Y por eso en el corazón de todo judío, todo aquel que sube al templo es para celebrar la Pascua y encontrarse con el Señor. Y esto, queridos hermanos, también nosotros hemos de rescatar. Por eso nos dice el Evangelio, que en aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración. Esto es lo que hay que recuperar, queridos hermanos. Tenemos conciencia de que nuestras iglesias son casa de oración, lugar de encuentro con Dios, un lugar en donde se reúne la familia de fe para alabar y ensalzar al Padre Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos. Vemos en cambio en nuestra realidad cómo a veces no hacemos respetar la casa de Dios. Jesús sí lo ha realizado para dejarnos un ejemplo de que hemos de tener esta conciencia con la casa de Dios, lugar sagrado, casa de oración, de encuentro. Y también nosotros hemos de preguntarnos, ¿qué haría Jesús si estuviese entre nosotros físicamente? ¿También purificaría el templo? Miren lo que dice Jesús: pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Y en ello se pueden cerrar muchas cosas. Ciertamente que lo principal es la corrupción, esa injusticia por haber convertido el patio de los gentiles en un mercado. Y a veces cuando conversamos, no guardamos ese clima de oración en nuestras iglesias, las convertimos también en una cueva de bandido, en mercados. Por eso, queridos hermanos, hemos de comprometernos, ser responsables de cuidar este clima de oración en la casa de Dios. Pero algo más importante, recordemos que Jesús está en Jerusalén para celebrar su Pascua, pues va a sufrir su pasión, muerte y resurrección. Y el templo es el templo de su cuerpo. También nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu, somos templo de Dios. Y por lo tanto también hemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿nuestro corazón, nuestra interioridad es casa de oración? ¿Guardamos ese silencio sagrado en cada uno de nosotros? Somos aquel lugar sagrado en donde nos encontramos con Dios, pero que también nuestros hermanos puedan encontrarse con el Señor. Por eso, queridos hermanos, seamos responsables. Cuidemos de este clima de oración en cada uno de nosotros, para que también nosotros seamos lugar de encuentro con Dios, en provecho de nosotros, pero también en provecho de los demás. Pues pidamos al Señor que seamos conscientes de la sacralidad de la iglesia como lugar de encuentro, pero que también tomemos conciencia de nuestra propia sacralidad, que hemos sido convertidos templo del Espíritu por el bautismo, y por tanto nuestro corazón también tiene que ser esa casa de oración, ese lugar de encuentro con Dios, pero también de Dios con los demás. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que después Jesús todos los días enseñaba en el templo. Este versículo es muy hermoso, muy importante. Jesús es el maestro interior. Él siempre nos habla a través de su palabra, pero nos habla en cada uno de nosotros si guardamos este clima de oración
si no nos llenamos de bulla, de distracciones, ¿cuántas veces hacemos caso a las voces del mundo y convertimos nuestro corazón en cueva de bandidos porque nos dejamos seducir fácilmente por las cosas del mundo? En cambio, la palabra nos recuerda que Jesús enseñaba todos los días en el templo. Y esto, queridos hermanos, también nos puede hacer purificar el corazón. ¿Cuál es nuestra intención cuando vamos a la iglesia, cuando acudimos al templo? ¿Realmente vamos para alimentarnos, para escuchar la palabra de Dios? ¿O simplemente vamos para cumplir un simple precepto? ¿O porque tenemos la buena costumbre de ir a misa todos los días? Aquí el Señor nos invita a tener hambre y sed de su palabra. ¿Para qué? Para que nuestra vida también se convierta en una proclamación de la palabra de Dios, en el Evangelio viviente. De hecho, estos son los santos, queridos hermanos, no que no han cometido nunca pecado, sino que con su vida han dejado obrar al Espíritu y nos han proclamado el Evangelio con cada gesto de su vida. Pues a esto también estamos llamados nosotros, queridos hermanos, y por lo tanto, pidamos al Señor la gracia de tener esa hambre y sed, que crezcamos en este deseo de alimentarnos del Señor, para que así, acudiendo a la enseñanza de la palabra, nos dejemos transformar por ella y así también nuestra vida sea una proclamación del Evangelio, un testimonio de la palabra de Dios para los hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Ellos querían acabar con Jesús. Se acentúa esa persecución, se acentúa ese deseo de acabar con Jesús, incluso de darle muerte. ¿Y esto por qué? Porque estas autoridades religiosas se quedan en sus esquemas mentales. Ellos habían convertido la palabra de Dios en preceptos humanos y no quieren salir de ese esquema. Jesús ha venido a purificar la palabra de Dios, por eso purifica el templo. Sin embargo, ellos no quieren ser purificados con la palabra de Jesús, se quieren quedar con su interpretación legalista de la palabra de Dios. Y esto, queridos hermanos, hace de que esté la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Y en este sentido, estas autoridades religiosas están llenas de soberbia, no acogen a Jesús, lo rechazan. Sin embargo, ellos no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Y esto es muy hermoso, queridos hermanos. Para escuchar la palabra de Dios, hemos de ser parte de ese pueblo, tener ese corazón humilde y sencillo para escuchar la palabra de Dios, para acoger la enseñanza de Jesús. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón humilde, sencillo, dócil para escuchar su palabra, que nos dejemos purificar por ella y que seamos capaces de dejar nuestros esquemas mentales. A veces tenemos ideas raras del Evangelio, ideas raras sobre la iglesia, de cómo deben ser nuestras comunidades, y a veces esas ideas se apartan muchísimo del Evangelio. Tengamos cuidado y más bien seamos dóciles a la enseñanza de Jesús, pues solamente con esta actitud podremos aceptar a Jesús en el templo de nuestro corazón. Sin embargo, si nos quedamos con nuestras estructuras mentales o una interpretación legalista, rigorista o muy crítica de la palabra de Dios, entonces simplemente estaremos rechazando a Jesús, estaremos manifestando un corazón soberbio y estaremos rechazando la enseñanza de Jesús. Pues pidamos al Señor nos conceda un corazón dócil y humilde para escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo. Ya estás en Jerusalén para dar la vida por cada uno de nosotros. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que crezcamos en esa conciencia de que la iglesia es casa de oración, lugar de encuentro contigo y cada uno de nosotros, de toda la familia de fe. Te pedimos nos hagas responsables para cuidar este clima de oración en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras iglesias. Pero también, Jesús, te pedimos ese clima de oración en cada uno de nosotros, que recordemos que también nosotros somos templo del Espíritu y que somos sagrados y que en nosotros se da ese encuentro de Dios cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando la gracia está en nosotros. Pero también, Jesús, cuidando nuestro corazón, haciéndote reinar en cada uno de nosotros, pues también nos convertimos en ese lugar de encuentro entre el Padre Dios y los hermanos. Concédenos pues esta conciencia, Jesús, para respetarnos como templo y suscitar el encuentro contigo y con los hermanos. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas hambre y sed de la palabra, que así como todos los días tú enseñas en las iglesias, acudamos a ella con un corazón alegre, dispuestos a escuchar tu palabra, a dejarnos transformar por ella, que por ella también, Señor, nos purifiques el corazón, para que así nuestra vida sea una proclamación del Evangelio,
una proclamación de la palabra de Dios, y así también muchos hermanos nuestros puedan contemplarte a través del testimonio de nuestra vida. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas humildad de corazón, docilidad, sencillez, para acoger con alegría tu palabra. Estirpa de nuestro corazón todo tipo de soberbia, rechazo, que no seamos como las autoridades religiosas de tu tiempo. Danos más bien este espíritu de escucha para acoger tu palabra y así, transformados por ella, podamos hacer brillar tu rostro en el pueblo de Dios, en tu cuerpo místico que es la Iglesia. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.